Lista. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente en este segmento de verdades y sabemos que el día de hoy estamos con un tema diferente, un tema extraordinario, diría yo, un tema que a todos nos compete. Y es importante darnos cuenta de lo importante que es cuidar de nuestros niños, eso es indiscutible, pero sobre todo cuidar del sector más vulnerable todavía, y estamos hablando de los niños que tienen discapacidades. Es por eso que hoy llevamos a cabo el tema de abuso sexual en niños con discapacidad. Y para llevar a cabo este tema, me acompaña una invitada especial también desde Tabasco, ¿verdad? Sí, Sí, así es. Sí, permítanme presentarla. Quiero decirles antes que si ya nos están viendo, que compartan el link para que otras personas se conecten y puedan escuchar este tema tan importante que traemos el día de hoy para ustedes. Así que les invito a que compartan ese link a sus amigos, a sus familiares, a todos sus contactos, porque todos deben de saber un tema tan importante como este. Les presento a Dulce Alondra García García. Ella es licenciada en Educación Especial, tiene una maestría en Educación Especial con enfoque inclusivo y ella actualmente trabaja como maestra especialista docente de apoyo en el USAER, creo que es así. Así es, USAER. 132 de la zona 15 de Huimanguillo, Tabasco, y también es docente, tutora en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 271. ¿Es así? Así es. Es correcto. Bienvenida a nuestro segmento de verdades. Tocamos hoy el tema de cómo prevenir el abuso sexual en los niños con discapacidad. Entonces vamos a iniciar, si está de acuerdo, a iniciar con esta plática y vamos a comenzar. Bueno, primeramente que antes de entrar de lleno al tema, nos gustaría que pudiera platicar un poquito del trabajo que usted realiza. Ahora sí que, ¿cuál es el trabajo hablando de su profesión de educación especial para que las personas que nos están mirando puedan conocer un poco lo que es el trabajo? Ok, bueno, pues la atención es hacia los alumnos con discapacidad. Lo que mencionas, la USAER es un servicio que se brinda en las escuelas regulares y bueno, se conforma por todo un equipo interdisciplinario dentro de los que están comunicación, psicología y en este caso pues la maestra de apoyo pedagógico que se encarga de ayudar a los docentes y a los alumnos orientarlos y a los padres de familia también en diversos temas relacionados con las cuestiones, en mi caso particular, pedagógicas. Pero en ese proceso suelen ocurrir muchas cosas dependiendo del contexto y una de ellas muy lamentables ha sido precisamente la experiencia de tener que vivir y afrontar este tipo de orientaciones con padres y otro tipo de instituciones por abuso sexual. Entonces, esa es mi labor en las mañanas y bueno, por las tardes soy maestra también de universitarios, como bien dijiste, en la UPN, orgullosamente UPN, y también tutora de alumnos, guiarlos en cualquier problemática que vayan presentando. Muy bien, gracias. Es importante saber que contamos con varios profesionistas, como es tu caso, ¿no? Saber lo importante que es conocer que sí hay personas que se han preparado en esta área y creo que también que tienen la disponibilidad para atender a las necesidades que surgen actualmente. Ok, entonces, como estamos hablando de prevención en el abuso sexual, yo sé que en segmentos anteriores ya hemos tocado el tema de lo que es un abuso sexual, incluso ya se ha hablado, pero para aquellos que no nos han visto,
y que es la primera vez que se conectan con nosotros y que vamos a hablar de este tema, ¿podrías hacernos un pequeño resumen de lo que es un abuso sexual? Ok, tengo preparada unas diapositivas y gustas que te compartan para que el público también la vea. Estas están basadas en el protocolo de prevención, detección y actuación del abuso sexual. Es un protocolo emitido por la Secretaría de Educación Pública. Nace como orientación y a partir de las diversas entidades respectivamente cada una de ellas retoma su propio protocolo, ¿no? No solamente en el nivel básico, sino también media superior. Te voy Okay. a compartir pantalla para ampliar un poquito esto. Tú me dices si lo logras ver. Mm, ah, ahí está. Bueno, acá ya la tengo yo. Ok. Bueno, el abuso sexual infantil, de acuerdo al protocolo que te menciono, nos dice que es la interacción que tiene un adulto de poder y de control sobre lo que es un niño, una niña o un adolescente, y siempre va a ser un control de ejercer un poder. Durante este tipo de violencia puede existir o no un testigo, así como también un tocamiento físico o no de esta. Ambas se consideran un abuso sexual infantil y bueno, se puede dar en diferentes sexos, como en masculino, como en femenino. En ambos se puede dar. Y en este caso, como nos toca hablar de discapacidad intelectual, uno de los grupos más vulnerables precisamente son ellos. ¿Y por qué son ellos? Es importante estos términos que les estoy compartiendo, como es grupo vulnerable, que le consideramos grupos vulnerables a todos aquellos grupos sociales sin distinción de edad, raza, sexo, condición económica o sus características físicas. El testigo, pues es la persona que brinda el testimonio o que va a presenciar de manera directa un acontecimiento. El victimario es el individuo que va a atacar o que va a agredir al niño o al adolescente con el fin de hacerle un daño físico, psicológico, social. Y la víctima va a ser la persona que va a sufrir los daños, ya sea lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, alguna pérdida, etcétera. Ese es el término de manera general de abuso sexual y podemos encontrar que en el abuso sexual hay dos tipos. Muchas veces tenemos la creencia de pensar de que si no se toca al niño, no es un abuso. Es decir, si yo solamente le muestro un material pornográfico, si yo le pido, te tomo una foto desnudo o desnúdate delante de mí, o yo me masturbo delante del niño o del adolescente con discapacidad, muchos tienen el mito de no considerarlo como un abuso sexual y se considera como tal. Esa sería la indirecta. Es por eso que aquí tenemos los dos tipos de abuso sexual. El directo siempre va a haber una penetración, ya sea anal, vaginal, tocamientos, manoseos. Bueno, ahí les puse unas imágenes un poco explícitas, pero es importante tocarlos y verlo porque parte de esta sensibilización, sobre todo con los papás que nos pueden estar mirando ahorita, es eliminar esos tabús, de no querer hablar de este tema con los niños con discapacidad. Claro. Y aquí vemos que hay manipulación de los genitales por parte de la otra persona, hay proposiciones sexuales, e incluso también la trata, la explotación sexual se considera parte del abuso sexual. Estas son como las más comunes en denuncias, pero cuando hablamos de un abuso sexual impropio o indirecto, es la que menos se denuncia, en la que más callamos. Inclusive puedo decirte que hasta como maestro de repente entra la duda, y porque igual me ha pasado, de ¿será que tenga el mismo peso este tipo de abuso que el directo? Y por supuesto que sí, nos damos cuenta y el protocolo es muy claro, ambos tienen el mismo peso.
y ambos están previstos como un delito en el artículo 156 del Código Penal del Estado de Tabasco y tienen el mismo peso. En el caso del impropio, aquí vemos la exposición ya de una manera de connotación sexual y vemos aquí exhibición de genitales, es decir, yo le muestro al niño lo que son mis órganos reproductores, ¿no? No sé si a ti te haya pasado, pero yo creo, y por las tipo de charlas que he tenido con los jóvenes de la universidad, coincidimos mucho en que en alguna etapa de nuestra vida nos hemos topado con un tipo de abuso sexual. Y la que más ha sido recurrente ha sido precisamente el exhibicionismo. Es decir, de repente vamos a la tienda y nos encontramos a alguien que nos está mostrando sus partes privadas, ¿no? De repente vemos que un tío, un primo, un sobrino delante de nosotros nos enseña sus órganos reproductores. O nos estamos bañando y alguien nos espía. Primos, tíos, sobrinos, etcétera, ¿no? Otro tipo de abuso impropio o indirecto, pues es la masturbación también. El producirme placer a mí, aunque no haya la necesidad de tocar al alumno, también es un abuso sexual. El que yo le hable, verbalice con el alumno con discapacidad temas sexuales, eróticos, con el fin de producirme a mi placer, también es un abuso sexual. La exposición de la pornografía, decirle al niño, ven, siéntate conmigo, te voy a mostrar esto, y le enseño imágenes pornográficas, videos pornográficos, eso también es un abuso sexual, aunque sea indirecto, pero es un abuso sexual. Y ambas tienen el mismo peso, reitero, las dos. Con respecto a por qué será que en la discapacidad se da mucho este tema del abuso sexual, cuando platicaba contigo, yo te mencionaba precisamente que es uno de los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque depende mucho de la condición. Es decir, si el niño puede comunicar lo que pasa, lo que le están haciendo, si puede el niño valerse por sí solo, en el caso de alguna parálisis cerebral, los niños no tienen movilidad y necesitan que alguien más los ayude con su independencia, ¿no? Con el aseo, con alimentarlos. En algunos problemas motores o motrices sucede lo mismo. Entonces, por eso es que tiende a ser muy recurrente o muy alto el índice, hablamos de un 60-70% de casos en chicos con discapacidad que viven cualquiera de estos dos abusos. Estamos diciendo que más de la mitad de los chicos con discapacidad en algún momento viven cualquiera de estos dos tipos de abuso sexual. Y eso es demasiado grave. Y siento que es lo que deberíamos estar hablando en las escuelas, lo que deberíamos de estar previniendo en las escuelas y no solamente en ellos, sino los padres de familia. En ellos recae muchísimo más la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos mitos que nos impiden que nosotros podamos acceder a ese tipo de información en el caso de los chicos y jóvenes con discapacidad. Y son estos mitos y creencias que les muestro en la gráfica. Uno suele ser que no se les informa a los jóvenes, a los chicos y jóvenes con discapacidad. No se les informa porque decimos, total, no nos va a entender, si ni siquiera entiende español ni matemáticas, menos va a entender sobre lo que es el abuso sexual. Eso es totalmente un mito. Ellos entienden porque el abuso es algo que se percibe. Y si pensamos que ellos no nos van a entender, es como decir que no perciben el aire, que no perciben el frío, que no perciben el calor. Es totalmente un mito, una creencia que tenemos que es errónea. Otro tipo de mito o creencia que tenemos es el que creemos que no pueden aprender de ese tema.
porque si lo decimos, lo que va a pasar es que van a empezar sí, al principio lo van a tomar como, sobre todo si son adolescentes, lo van a tomar como algo chistoso, como algo de gracia, se van a hacer entre ellos juegos, pero posteriormente, conforme vayamos teniendo sesiones de trabajo con ellos, se van a habituar al tema y van a entenderlo, pero para eso necesitamos ser muy explícitos en la forma en cómo lo vamos a hacer. Y son las imágenes que vamos a mostrar más adelante sobre cómo pueden aprender los chicos con discapacidad acerca de la sexualidad. Permíteme. Otro mito, otra creencia es creer que es difícil evitarlo. Es decir, es que mi hijo, hablando de discapacidad intelectual, no lo voy a poder evitar porque, perdón, Sí, perdón, no, sí, hola, Dante, sí, escuchas, que hola. parece que se congeló tu, Bueno, en el caso, ujú. Dulce, parece que se congeló tu imagen. Bueno, a los que nos están viendo en estos momentos, les recordamos conectarse. Si este es un tema bastante importante, envíen el link a las personas que necesitan saber acerca de este tema. Es muy, muy importante entender a este sector también de las personas vulnerables. Permítanme ponernos un poquito otra vez. Aquí tuvo interferencia, creo que la maestra Dulce, porque se nos acaba de desconectar y vamos a ver cómo que se conecte nuevamente. Les quiero recordar que cuando estamos hablando de niños con discapacidad, estamos hablando de niños que tienen síndrome de Down, niños con TEA, TDAH, estamos hablando con los que tienen discapacidad motora, psicomotriz, todo este tipo de niños, incluso hasta con discapacidad de lenguaje. A ellos nos estamos refiriendo al hacer énfasis en hola, niños con discapacidad. Ok, ya tenemos nuevamente aquí a la maestra. Les estaba explicando a nuestro auditorio, a nuestros oyentes, que cuando hablamos de niños con discapacidad nos estamos refiriendo a niños de síndrome de Down, niños autistas, niños con TDAH, a todos ellos, no todo ese sector tan vulnerable, para que ellos tengan conciencia a qué sector nos estamos refiriendo al hacer énfasis también con la discapacidad, ¿no? sí, así es. Ok, pues continúa tu... Estabas hablándonos acerca de los mitos. ¿Qué nos puedes seguir diciendo? Estabas hablándonos de un mito más cuando se perdió la conexión. ¿Podías seguir? Bueno, maestra Dulce, ¿está por ahí? Creo que allá están teniendo, sí, están teniendo problemas de aquel lado donde se encuentra nuestra maestra Dulce. Pero ahí está otra vez, sí, es que está teniendo detallitos con su conexión, ¿verdad? Sí, sí, eso estoy viendo. Pero a ver, creo que ya agarramos. ¿Ya? Ok, entonces si nos quedamos en lo que es los mitos. Ahí nos estamos quedando en los mitos que nos estaban mencionando acerca de que a veces se piensa que ellos no van a entender este tema, entonces si podrías darle continuidad a los mitos de los que nos Claro. estabas comentando. Sí, otro de los mitos es creer que ellos no tienen conciencia de lo que es el abuso. Y como creen que no tienen conciencia de lo que es el abuso, entonces
tienden a tomar la otra parte que es ya sobreprotegerlos. Decir, bueno, es que como no me va a entender lo que es el abuso sexual, mejor no se lo explico para que yo no me meta en problemas y mejor lo acompaño a todos lados para que yo evite que sea abusado sexualmente. Entonces ya ahí tenemos otro punto que no tenemos a favor. Tenemos que tratar de informarles para que los niños entiendan y lo pueden entender fácilmente. Ok, bueno. Hablando, bueno, acerca de los mitos, ya nos comentabas, vamos a entrar a las otras. Bueno, antes quiero dirigirme a las personas que nos están viendo. Si tienen preguntas, con toda confianza pueden escribir. A nosotros les vamos a dar lectura un poquito más adelante, porque yo sé que ese tema también crea en nosotros ciertas dudas y pues sobre todo queremos proteger de ellos. Entonces, pues queremos saber todo lo que tengamos que hacer para cuidarlos. Entonces, en un momento más responderemos sus preguntas. Ahora sí, ¿nos podrías continuar? Sí, bueno, otro de los puntos que tú me tocabas acerca de este tema era la cuestión del término. Veíamos que de qué forma hablarles. Yo sé que si hay alguien que sea especialista en este tema, o que sea un docente, un profesional, un maestro de educación especial que se dedique a esto, sabe perfectamente cómo llamarles, porque ellos trabajan precisamente en esta sensibilización. Pero la sociedad en general a veces los encontramos un poquito perdidos con respecto a cómo llamarles. Y me ha pasado también, incluso con mis propios alumnos, de decir, maestra, que tiene, está enfermito, tiene una minusvalía, es un cojito, es un mongolito, esos términos, ¿no? Que ya desde de una declaración que se hizo con respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se acuñó que el término correcto, incluso donde participaron personas con discapacidad, el término que se acuñó fue precisamente personas con discapacidad, anteponiendo la palabra personas, haciendo referencias de que tienen exactamente el mismo valor que cualquiera de nosotros o que cualquier otro niño. Pero antes de llamarles persona con discapacidad y en específico discapacidad auditiva, persona con discapacidad motora, persona con discapacidad visual, lo primero es llamarlos por su nombre, es decir, Dulce, Perla, Javier, Yamen, etcétera, ¿no? Llamarlos por el nombre que se les otorgó desde el nacimiento. Posteriormente, cuando sea necesario utilizarlo, como en un diagnóstico, sí se utiliza la palabra persona con discapacidad y en el área específica en donde tiene esta dificultad. Y también comentarte que con respecto al término, hay otros colectivos, sobre todo en España, que es como el referente que tenemos más de personas con discapacidad, que han acuñado otros términos por las personas que tienen discapacidad, que creen que es el término correcto o ellos se han autodenominado así. Y dos de ellos son persona con diversidad funcional y persona con situación de discapacidad. Cuando hablan de persona con diversidad funcional, ellos refieren en el término función, es decir, funcionamos como cualquiera de los demás, pero con limitaciones que nos van en las que vamos a tener que requerir de ciertas adecuaciones a ciertos elementos, pero seguimos siendo funcionales como cualquier otro. Y el que más me gusta en lo personal, el de personas en situación de discapacidad, habla de la diversidad, es decir, ninguno de nosotros podríamos decir que somos normales. Es decir, cualquiera se puede salir de la normalidad, incluso tú, Perla, yo, en algún momento podemos salirnos de esa normalidad. Si yo te pregunto a ti, Perla, ¿tú tienes alguna discapacidad? ¿Qué me podrías contestar?
Pues yo diría, no veo bien, ocupo Así es. lentes. Así es, precisamente la palabra dis significa una dificultad a esa capacidad. Entonces, podemos decir que Perla también tiene una discapacidad, ¿verdad? Visual en este caso. Eh, si yo, por ejemplo, tengo dificultad para socializar, entonces también tengo por esta parte una dificultad hacia algo. Si todos en algún momento vamos a llegar o tenemos una discapacidad, los abuelos llegan a tener una discapacidad y empiezan a perder funciones motrices, visuales, auditivas. Entonces queda como de reflexión, de filosofía, pensar en qué cosa es lo normal entonces, si cualquiera puede salirse de ella. Yo siempre mencionaba, o siempre menciono, perdón, el hecho de un asesino, una persona que en un momento de ira le arrebata la vida a otra persona, y cuando hablamos de asesinos siempre vemos que el núcleo, el contexto que le rodea desde pequeño siempre ha sido de maltrato, de abuso, de agresiones, y decimos eso lo llevó a cometer cierto acto. Pero ¿qué sucede cuando es al revés y el contexto es muy favorecedor, es muy nutritivo, le ayuda, es muy bueno en su desarrollo integral, en su formación, y de repente en un momento de ira le arrebata la vida a otra persona? Entonces, en ese momento ya se sale de la normalidad. Entonces, si nos ponemos a buscar puntos en específicos, vamos a llegar al tema de filosofía. Entonces, ¿qué cosa es lo normal realmente? Ninguno podríamos decir que somos normales, pero bueno, ese es un tema a debatirse y que se ha debatido muchísimo más amplio, ¿no? Claro. Eh, el tema de los enfermitos, yo recuerdo mucho a un maestro que siempre mencionaba, porque si tú ves que una persona tiene alguna dificultad, pero no sabes qué es, y no sabes cómo llamarles, entonces dile, y tampoco sabes su nombre, entonces dile, ve, esa persona tiene una condición, pero no decir tiene una enfermedad. Y recuerdo mucho a ese maestro porque siempre decía, la enfermedad es algo que se cura. Es decir, yo puedo tomar una pastilla y me puedo curar para la gripa, para la tos, para el dolor de cabeza, pero no nos podemos tomar una pastilla para quitar la ceguera, para quitarle el síndrome de Down a una persona. Entonces, no es una enfermedad, no estamos hablando de términos peyorativos ni de idiotas y esas cosas que se utilizaban hace mucho tiempo, ¿no? Actualmente hablamos del término que fue el que quedó en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como persona con discapacidad. Pero lo mejor, Perla, es llamarles por su nombre. Ok, pues muchas gracias. Eso es importante porque a veces desconocemos pues esos términos, ¿no? Y aunque prácticamente hemos ido también encontrando la forma de llamarlos, de igual manera aún como que aún no hay esa conciencia, ¿no? De poderlos llamar de la manera correcta. Y eso es bastante importante que nosotros podamos hacerlo. Otra de las, bueno, siguiendo con esta misma línea, tú al principio nos mencionabas que dependiendo de la condición en la que se encuentre el niño, en este caso que estamos hablando de niños, de la condición que tenga, hablando de una discapacidad, es la manera en que él va a poder contar, va a poder decir y se le va a poder enseñar acerca de este tema, que es la prevención al abuso sexual. ¿Pudieras ampliarnos un poco más el panorama para poder comprender? Ok, bueno, primero todos los chicos con discapacidad pueden aprender a cuidarse. Yo sé que algunos están pensando en las personas con parálisis cerebral, en las personas que tienen problemas motrices, pero también ellos se pueden comunicar a través de imágenes. Es decir, yo les puedo mostrar dos imágenes de dos actos y que él me diga cuál de
de los dos actos a través del señalamiento de una mirada, si puede hacerlo con sus manos o de la forma en la que él se pueda comunicar, una computadora, algún dispositivo, cuál de las dos imágenes representa un abuso, ¿no? En el caso de los chicos con autismo, con síndrome de Down, con ellos es muchísimo más fácil porque ellos están acostumbrados a utilizar lo que son pictogramas. Entonces, estas imágenes recurrentes para hacer cualquier tipo de acción que queremos que logren o que realicen, las podemos llevar también en el tema del abuso sexual. Entonces, yo podría decirte que no hay ninguna dificultad para enseñarle a cualquier tipo de alumno con discapacidad el tema, pero el hecho está en que todos son diversos, aún teniendo la misma condición, son diversos, entonces tendríamos que hablar específicamente de cada niño y no de cada condición para poder tener que hablar de las estrategias. Por eso las abarcamos de manera general y las vamos a ver más adelante en lo que van a ser las herramientas de prevención que vamos a tener. Gracias, eso es bien importante lo que comentas, Dulce, acerca de que no solamente hay que ver la condición, sino también ver cómo es el niño, para poder darle la herramienta precisa, ¿no? Y poderles, ahora sí que darle lo que les va a ayudar, porque aunque tienen una discapacidad, creo que no es que no sientan ni nada, al contrario, son seres humanos, como cualquiera de nosotros, y por eso, por solo ser un ser humano, tiene un valor, y un valor muy importante, y eso hay que cuidarlo. Ok, bueno, quiero hacerle un comentario a los que nos están viendo y nos están escribiendo ahí en el chat. Sé que ya empezaron las dudas, ya empezaron a preguntar. Algunas de las que ustedes han puesto, vamos a ir resolviéndolo en el transcurso del tema, acerca de cómo detectarlos, qué hacer. Y así que les invito a que se sigan quedando con nosotros un poquito más adelantito. Vamos a estar tocando precisamente eso que ustedes están preguntando en este momento. Y bien, continuando, ahora sí, ya sabemos que es un abuso, ya sabemos que hay una condición, que hay una discapacidad. Ok, pero ahora, ¿cómo reconocemos esos síntomas, esos signos que pueden haber en nuestros niños? ¿Cómo lo podemos ver? Porque quizás hayan padres que dicen, bueno, yo creo que le está pasando algo a mi hijo, pero quizás no tienen completamente abierto el panorama diciendo, bueno, es esto, ¿no? A lo mejor es otra cosa, o a lo mejor el miedo, porque a veces es el miedo al no saber qué hago después, por eso mejor así, me mantengo al margen. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber esos signos, esos síntomas que pueden estar ahí surgiendo? Ok, bueno, lo que mencionas es muy, muy cierto. A veces pensamos que como tiene una característica, por eso dudamos, porque no vemos otras señales así como de alarma, que podamos estar seguros para hacer una denuncia. Además de que también en nuestro país y más en nuestro estado no estamos acostumbrados y habituados a hacer las denuncias. Ese es otro tema también, el por qué muchos tenemos cada quien su punto de vista, ¿no? Para conocer los signos y síntomas, de igual forma, no se los voy a dar así como que lo que dice la maestra Dulce, no, sino lo que marca el protocolo de prevención. Te voy a dejar a ti precisamente para aquellas personas que quieran conocer acerca de este documento, que todas las escuelas públicas manejan. Algunos podrían decir, pero ¿cuál es ese protocolo de prevención, detección y acción del abuso sexual? Porque no lo conozco. Y es precisamente porque no se utiliza solo cuando ya se cometió el acto. Entonces, no solamente recordemos que no solamente es detectarlo y ver qué medidas tomamos de acción, sino también el protocolo dice prevención. Por lo tanto, en las escuelas se debe de manejar, en el caso de los docentes, los maestros, directivos, apoyos, USAER, etcétera, deben tocar este tema, este protocolo con los padres de familia
con los niños y entre ellos mismos. Te voy a mostrar, a compartir también la imagen para los papás que quieran solicitarlo contigo. Yo te dejo el documento, o si ellos desean buscarlo por ellos mismos, también lo encontramos en Google, está la información sobre la portada que tiene este libro. Ok, aquí está. El nombre completo es ese: Protocolo de Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual contra niños, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior en el estado de Tabasco. Cuando hablamos de media superior, porque abarca hasta media superior, porque la adolescencia, según comprendida en el protocolo, lo marca de los 12 a antes de los 18 años. Entonces, por eso también abarca media superior, y ellos también tienen que trabajar con este protocolo. Este protocolo tiene diversas fuentes, tanto internacionales, nacionales y estatales, por las cuales se fueron elaborando. Aquí también, para que después en el video que quede grabado puedan verlo ya de manera específica, para que yo no me detenga en los puntos, ¿en qué está sustentado? Pero en el periódico oficial, que fue su publicación en el 2017, también abarca qué lo sustenta. Y vemos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a nivel nacional, el Código Nacional de Procesos Penales también, que lo sustenta; a nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de los Derechos Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco también, así como en cualquier entidad federativa. Este protocolo no solo es de Tabasco, también lo tiene Veracruz, lo tiene Chiapas, lo tienen en toda la República, solamente que cada uno lo tiene adaptado, ¿no? Bueno, él nace de manera amplia como documento base, nace el primero que aparece en pantalla, la primera imagen, que dice Orientación para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Ese es el documento base. A partir de ahí es que cada estado saca su propio protocolo. Y el de Tabasco es el que aparece en la segunda imagen, que dice periódico oficial. Hay protocolo tanto para el acoso escolar como para el abuso sexual. Son dos documentos diferentes, no es el mismo. Y bueno, hablando de los signos y síntomas de los que nos habla el protocolo, son precisamente estos. Los siguientes, igual, solo me voy a detener, Perlita, en los más, en los que pueden ser un poquito ambiguos y que nos pueda dejar como pensar en duda, o que son dos cosas diferentes y así, ¿no? Hay indicadores que van a ser específicos, es decir, que desde que lo vemos sabemos que es un abuso sexual y es inevitable poder decir que no lo es. Y son los que aparecen en el cuadrito en rojo. Es decir, cuando yo veo que mi hija con discapacidad presenta lesiones, sangrados en el ano, vaginales, cicatrices, inflamaciones, después de estar con una persona en su cuidado, ¿no? Es lo que nos podría dar como que esa duda de que algo pasó. Y lo más importante es llevarlo con el médico para su revisión, en este caso el pediatra si es pequeño, o el médico. Otra son los estudios que se le realizan, en donde los niños pueden presentar enfermedades o infecciones de transmisión sexual, como las que aparecen ahí: clamidia, herpes, hepatitis, virus de papiloma humano, etcétera. Pero no es así como que decir, mi hijo tiene papiloma humano y fue por un abuso sexual. No, a veces se puede tener el contagio de otra forma, ¿no? Pero si tenemos los tres juntitos, es un indicador específico de que hay un abuso, ¿no? Y encontrar semen en su ropa o en su cuerpo. Los tres juntos es un indicador preciso de que hubo un abuso sexual. Los otros, los que están marcados en rosa,
son los indicadores que van a ser inespecíficos. Es decir, que puede presentar, el hecho de que presente uno o dos no significa que haya un abuso sexual. Tendré que presentar muchos de ellos para que pueda tener la noción de que mi hijo está siendo víctima de abuso sexual. Y dentro de ellas vemos que hay infecciones urinarias que van a ser muy repetitivas. ¿Suceden las infecciones urinarias en los niños? Sí, sí suceden, pero no deberían de ser tan reiteradas. Entonces, esto debería de llamarnos la atención si estamos viendo que se da de manera frecuente. Otra, y que es inevitable, son los cambios de comportamientos. Esos cambios bruscos en los que mi hijo es un niño demasiado activo, es un TDAH que no lo puedo parar, está corriendo, saltando, brincando, besándome, abrazándome, y de repente, como si lo hubieran apagado. Está sentado, tal vez sí teniendo sus movimientos involuntarios porque no los puede evitar, pero la pila pareciera como si se lo hubieran bajado. Empieza a ser un poquito, ya no ser tan cariñoso conmigo, sino por lo contrario, agresivo con los demás o agresivo con él mismo, e incluso tener comportamientos de intentos de abuso sexual a su hermanita más pequeña o a otra persona o a la mascota o con los juguetes. Presentar estos tipos de trastornos como a través del juego simular actos sexuales, eso es uno de los indicadores también que por ahí nos puede estar sonando como alarma para estar siempre alerta. De repente vemos que empieza a tener conductas en donde empieza a tener una masturbación compulsiva. Con esto no quiero decir que la masturbación sea un tema que algo malo o en los niños o que no se vaya a dar. Por supuesto que se da. Y la masturbación, quitando un poquito de los tabús, es algo, podríamos decir, algo biológico, algo natural que cada quien en su momento lo va a descubrir, cualquier niño lo va a descubrir sin necesidad de que uno se lo anticipe. Hay quienes no necesitan, pero están en su derecho, ¿no? Vemos, otro indicador es, de repente come mucho. Es un niño que todo el tiempo está comiendo y de repente empieza a tener algunos trastornos alimenticios como bulimia, empieza a meterse el dedo en la boca y a sacar los alimentos, o anorexia, no querer probar nada, no querer comer. Otro indicador que yo podría decir que es bastante fuerte es resistirse también a desnudarse. De repente él está acostumbrado a quitarse la ropa delante de mí y de repente ya no quiere hacerlo, se tapa constantemente, no quiere ya ni siquiera que yo lo vea bañarse. También conforme la edad, los niños, te digo, no es algo específico, porque conforme la edad también ellos llega un momento en el que ya también buscan su privacidad. Pero si vemos ese cambio que se da de manera brusca y también hay otros indicadores como los que estamos mencionando, entonces sí es un poco de alerta, ¿no? El tener también intentos suicidas o ideas suicidas es otro, moretones, sobre todo moretones en la entrepierna o moretones en cualquier parte de su cuerpo, sobre todo en las que tienen que ver con someter, son indicadores. Vemos que tiene dificultad para sentarse o caminar. De repente veíamos igual, me tocó ver en una ocasión una niña que se estimulaba incluso en la silla. Entonces, ese tipo de conductas hace pipí, ya sabía hacer pipí, ya sabía ir al baño y de repente empieza otra vez el retroceso. Ya no va al baño, se orina en la cama, tiene demasiadas pesadillas, tiene dolores incluso en esas zonas. En el caso de los adolescentes con discapacidad,
se pueden llegar a incluso a lesionar. Podemos ver en su ropa muchos rasgos de ropa manchada, rasgada. Los niños también presentan a nivel psicológico sentimientos como de culpa, de que lo que hicieron fue su culpa, porque es la forma en la que trabaja el depredador sexual en este caso, o otros lo pueden tomar como una actitud de ira, de ansiedad, y todos este tipo de emociones, muchas de las veces los niños lo representan de manera escrita, a través de dibujos, o como lo hacen en el caso de USAID, a través de muñecos que nos ayudan a representar a través del juego si hubo un abuso sexual. Hay muchísimos más indicadores, aquí se los dejé, en el protocolo van a encontrar aún más, pero que pueden darse la tarea a los papás de irlos revisando punto a punto. Lo que yo les podría decir es que si tienen una o dos, tendrían que investigar muchísimo más, si son indicadores inespecíficos. Ahora, si tiene muchos de los indicadores inespecíficos, entonces hay que ponernos en alerta y más adelante vamos a ver cuáles van a ser esas instituciones que nos van a ayudar a denunciar este delito o por lo menos a realizar una investigación para saber si mi hijo ha sido víctima de abuso sexual. Exacto, esas son las preguntas de hecho que nos están haciendo, ¿no? El de qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, si pasó un abuso, qué tengo que hacer yo, dónde tengo que acudir, cuál es el protocolo que voy a seguir. Y también pues están diciendo acerca de las herramientas. Algo que me llama la atención y es una pregunta que me gustaría hacerte, que lo han hecho en el público, no recuerdo el nombre ahorita de la persona, pero preguntaban que dentro del grupo de niños con discapacidad, ¿cuál de ellos es el sector más vulnerable a caer en un abuso sexual? Los que tienen dependencia total, es decir, parálisis de su cuerpo, parálisis motora, que necesitan que uno los limpie, que uno los bañe, porque no lo pueden hacer por ellos mismos, porque están en una silla, postrados o no pueden valerse por ellos mismos sus propias necesidades, son los más vulnerables porque se quedan al cuidado de otras personas. Y muchas veces, a veces que si un rato con la abuela, otro rato con el tío, otro rato con la prima, y a ver así quién me lo cuida, y todo mundo lo toca, todo mundo le cambia el pañal, todo mundo le limpia la colita, es la verdad, y entonces el niño se acostumbra a eso, y llega un momento, y si no le hablamos acerca de sexualidad, de cuáles son esas caricias que no son buenas, y cuáles esas caricias que sí representan un acto positivo, y todo el mundo lo manosea, entonces el niño no va a saber diferenciar en qué momento me están abusando sexualmente. Ellos podrían decir que son los más vulnerables, los que tienen mayor dependencia. Como papás, como docentes, podemos hacer mucho por esos niños. Tal vez la dependencia, obviamente no podemos dárselas, ¿no? Como magia, pero lo que sí podemos hacer es hablarles de este tema y enseñarles a que ellos a través de gritos, patadas, de la forma en la que puedan expresarnos con sus ojos, si tienen en este caso lenguaje, a través del lenguaje, con imágenes cuando trabajemos con ellos, si ha sido tocado de manera inadecuada y de esa manera podemos ver si mi hijo ya vivió una experiencia como esta. No podemos decir que por no poder valerse por sí mismo, él no pueda llegar a decirnos o expresarnos que ha sido abusado, pero para eso necesita primero identificarlo, y para identificarlo primero tenemos que informarle acerca de cuáles son las privadas y cuáles son las partes públicas, pero recordando que las partes públicas no es precisamente las que todos nos pueden ver, sino las partes
que yo permito que todos me puedan ver, porque al final de cuenta, todas las partes de mi cuerpo son míos y no son públicas. Nada más que hacemos esa referencia de partes privadas y partes públicas para que los niños empiecen a ver que hay una diferencia en lo que yo cubro con mi ropa interior y lo que pongo a los demás porque es inevitable, ¿no? Entonces, ellos podrían ser los más vulnerables. Los que más nos expresan las cosas, y te lo digo porque gracias a Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con varios tipos de personas con discapacidad, los que logran decirnos más las cosas con más herramientas es precisamente el síndrome de Down, incluso el autismo, que no tiene verbalización, incluso ellos también pueden decírnoslos. Por eso yo podría decirte que la única que tiene esa tendencia a tener un poquito más de influencia de abuso puede ser una discapacidad motora que nos limite o que nos dependa. Por eso no hay que sobreproteger a los niños, sino darle las herramientas para que ellos puedan defenderse por ellos mismos. Entonces, es lo que podría mencionar. Espero haya colaborado con la respuesta. Oh, sí, yo creo que sí, y creo que dijiste algo bien importante, ¿no? Que podamos darle las herramientas que le ayuden a defenderse, ¿no? Sé que la discapacidad les recorta tal vez un poco del cómo cuidarse, tal vez podríamos pensar, pero ellos siguen siendo personas inteligentes y pueden hacerlo si se les enseña correctamente. Y creo que es ahí donde surgen las dudas, ¿no? De ahora, bueno, sé que tengo que enseñarle a mi hijo, a mi alumno, a mi sobrino, a mi primo. Ahora viene el cómo, qué cosas le enseño, ¿no? Entonces queremos saber ahora las herramientas que pueden haber tanto para el padre, lo que tiene que hacer el papá y las herramientas para el niño, las cosas que le pueden ayudar a él siendo este niño que le va a ayudar a defenderse. Te cedo el espacio para que nos ayudes con las herramientas. Sí, sí, claro. Te voy a compartir también pantalla. Uh-huh. Ok, bueno, estas son algunas de las herramientas para, no solo para los niños, yo diría que más para los papás. Los papás son los que tienen como que más el compromiso porque ellos son los que tienen que hablar primero el tema en casa. Obviamente en la escuela se debe de reforzar, se tiene que trabajar, pero son los papás quienes tienen que empezar con el tema. Y parte de esa herramienta es que ellos conozcan los derechos que tienen sus hijos. Muchas veces ni siquiera saben que si tú a un niño con discapacidad lo dejas de mandar a la escuela porque no quiero hacerlo, porque se levantó sin ganas o simplemente porque yo no quiero mandarlo a la escuela, es algo que no me va a pasar nada. Y dentro de los derechos está el derecho a la educación, precisamente. Entonces, sí te puede pasar algo. El problema es que nadie hace nada, ¿no? Para denunciar. Pero tener que capacitarse, conocer la ley acerca de cuáles son los derechos que tiene mi hijo con discapacidad y cualquier otro niño en cualquier otra condición. Otro es informarme acerca del protocolo que les acabo de decir. ¿Cómo me puedo informar? Bueno, la escuela puede que ya esté trabajando con este protocolo, si no, sería importante que tu docente, tu papá, tu director, cualquiera, preguntes a tu supervisor, es cierto que existe un protocolo, ese protocolo lo puede implementar en la escuela, te va a decir que por supuesto que se tiene que hacer, se tiene que dárselo a los docentes, a los papás, trabajarlo a través de talleres con los niños y esa es la segunda tarea que tienen que hacer los papás. Cuidarlos también en la escuela, no olvidemos que también en la escuela puede suceder, pero el mayor porcentaje de abuso sexual recae tristemente en la familia, es decir, por el abuelo, por el tío, por el primo, por quien lo dejo.
Y a veces creemos que lo vamos a encontrar el abuso sexual en la calle, que lo vamos a encontrar en la escuela, que me preocupo más porque no me lo vayan a abusar en la escuela y lo estoy descuidando de con quién lo dejo en casa, ¿no? Y el mayor porcentaje el índice mayor está precisamente en la casa. Entonces me tengo que ocupar primero de la casa y después ocuparme de la escuela, de que también ellos lo estén trabajando. El tercer punto es simple, hablarles del tema. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes sobre cómo podemos hablarles de este tema con los niños, del abuso sexual y de lo que es el autocuidado, cómo me puedo cuidar. Otro punto es enseñarle cuáles son sus partes privadas y sus nombres. También lo vamos a ver ahorita en la imagen. Enseñarles a decir no y déjame cuando se sientan incómodos. Muchos, incluso hasta de adultos, tenemos problemas para decir no. Es decir, ¿me puedes hacer un favor? Tal favor, sí, aunque no tenga tiempo, así, y de verdad me incluyo, aunque no tenga tiempo, y pasa también con los niños, les enseñamos lo mismo, a nunca decir no. Y pasa más con los chicos con discapacidad. ¿Qué hacemos? Siempre les enseñamos a ser obedientes, siempre decimos, siéntate acá, acomódate acá, no te muevas, aquí donde te dejo, no te despeines. Nunca los dejamos tomar decisiones, incluso cuando les toca vestirse. Creemos que son incapaces incluso hasta por eso, de poder decirnos, me quiero poner esta ropa, me quiero cortar el cabello así, quiero usar mi mano llena de pulseras, porque cada niño va a tener sus propios intereses y la forma de percibir su identidad, porque va a estar en ese momento de formación y siempre los limitamos a tomar las decisiones nosotros. Ese es un grave error y es una herramienta bastante grande para el abusador que le damos. Crear niños obedientes. Por eso, si yo siempre le digo al niño, es que tú no puedes, mi amor, porque a ti se te dificulta esto, mejor te ayudo yo, mejor te lo hago yo. Entonces, cuando llegue el abusador, el depredador, y le diga, claro, es que tú puedes, es que tú eres bonita, y le empieza a endulzar el oído, cosas que no estoy acostumbrada a decirle, entonces es muy fácil que caiga. Entonces, las herramientas se las podemos dar nosotros mismos desde casa, pero les damos el lenguaje al revés. Otra cosa es escuchar a los niños siempre cuando intenten decirnos algo. Nunca limitarlos. Siempre queremos ser nosotros los que hablen y nunca los dejamos que se expresen porque creemos que no pueden, porque no me habla bien, porque no me articula bien las palabras, porque tiene autismo y no lo entiendo, no lo comprendo. Siempre es importante escucharlos, nunca dejarlos también entrar a una casa de un desconocido sin su supervisión. Siempre, cuando sea la casa de un desconocido, tienen que estar al pendiente. Estar siempre alerta, pero sin llegar a obsesionarse también ante cualquier cambio de conducta. Es decir, de las conductas que vimos aquí, veo que empieza a tener un cambio drástico, entonces ahí hay un signo de alerta. Y sobre todo si encontramos algún tipo de hallazgo, como vemos semen en su ropa interior y cosas así, entonces ahí sí. Otra cosa, y que sucede mucho, y es muy frecuente, en las escuelas se brindan talleres o deberían brindarse talleres de manera consecutiva en estos temas. Y sobre todo el protocolo dice hablarle a los padres acerca de los derechos de los niños, hablarles acerca de lo que es el abuso, hablarles acerca de lo que es el acoso escolar, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el docente prepara su tema invita a los padres de familia? No asisten. Exacto. A veces le restamos importancia a esas reuniones y no sabemos que desde ahí ya nos están dando las herramientas para poder ayudar a nuestro hijo. Creemos que no es importante, solo acudimos cuando es firma de calificación.
solamente. Entonces, esa es otra cosa, comprometerse y capacitarse ya sea de manera particular o a través de la escuela o ayudarse con la escuela, estar en comunicación con ellas. Recordemos que podemos hacernos nuestros amigos, no somos enemigos ni son nuestros enemigos. Otra cosa es inculcarle a los niños a no aceptar regalos a cambio de una condición o petición. En los niños con discapacidad, he visto que es muy frecuente que tú siempre trates de hacer intercambio con ellos. Te doy este caramelo si haces esto. Te doy tal cosa si me ayudas con esto. Y yo sé que eso es parte del condicionamiento del que nos hablan algunos autores, pero en temas de prevención tendríamos que ser muy específicos en qué tipo de lenguaje le estamos dando al alumno. Y los papás lo que tienen que hacer es siempre recordarles no aceptar regalos de ningún desconocido si no es en presencia de ellos. Lo pueden aceptar, claro, delante de cualquiera que para él sea de su confianza. Informarles también que nadie puede tomarles fotografías sin su consentimiento. Esa es otra de las herramientas. Y ya yéndonos un poquito más a las cuestiones didácticas, bueno, aquí tengo lo que es un cartel en casa. Estas imágenes que ustedes ven aquí, yo las saqué de Google. Todo lo que vean aquí lo saqué de Google. Entonces, estas imágenes ustedes también la pueden conseguir ahí. Pueden hacer un cartel con los niños, imprimirlas, hacerlas más grandes, incluso venden también en cualquier lugar que vende materiales didácticos, venden láminas acerca del cuerpo humano y estas son importantes porque ¿qué vamos a hacer aquí? El objetivo es que nosotros les enseñemos a los niños cuáles son, que vean esa imagen corporal y luego que vean cuáles son esas partes privadas, que nadie puede verlas ni tocarlas. Y lo vamos a hacer a través de, en este caso yo digo un marcador, y lo voy a ir señalando con círculos, pero ellos lo pueden hacer a través de colorearlo con rojo, aquellas partes privadas, o pegándolo. Ya cada papá puede ingeniársela de qué manera puede hacerlo. Y, por ejemplo, lo que hacemos es que nos vamos a los círculos, perdón, me salí tantito, nos vamos a los círculos que están en rojo, perdón, ok, estos círculos que están en rojo, yo los llevo a las partes que son privadas. Perlita, tú me habías hablado de que este tema ya lo han abordado en otras secciones. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las partes privadas que más has escuchado? Bueno, lo que es el pecho, la boca y las partes íntimas, ¿no? Y las pompas, Así, los glúteos, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que hacemos es que vamos a señalar con rojo, ya sea con un color rojo, con lo que sea que nos ingeniemos con los niños, que ellos nos vayan señalando cuáles son esas partes privadas. Pero primero hay que hablarles por su nombre real, por el nombre que cada uno tiene, y a veces también nosotros como adultos no sabemos cómo se llaman. Y comenzando por las mamas, ¿no? A veces le ponemos otros nombres, que si los limoncitos, que si las naranjitas, que si las chiches, decimos a veces, y el nombre correcto es mamas, ¿no? Entonces nadie puede tocar tus mamas. En el caso de las niñas, también tenemos una confusión en cuanto a cómo se llama el aparato reproductor y muchas veces sí decimos la vagina, pero la vagina es la entrada a través del cual se puede llegar a una penetración. Pero lo externo, lo que se ve, su nombre es vulva.
todo lo externo es la vulva. Entonces, a veces las niñas dicen es mi vagina, ¿no? Y la vagina realmente está muchísimo más allá, ¿no? En la entrada. Otra parte privada de las niñas y los niños es la boca. ¿Por qué les decimos la boca? Porque nadie te puede besar en la boca. Y yo sé que algunos papás están acostumbrados a besar a sus hijos en la boca, pero como recomendación, no solamente como recomendación, sino también por salud, no se debería de hacer, porque a través de eso podemos transmitirle muchísimas enfermedades a los niños, sobre todo si son bebés. Y la boca forma parte de esas partes que nadie me puede también tocar ni besar. En el caso de los varones tenemos el pene, ¿verdad? Y yo también considero la entrepierna. La entrepierna también como parte de también las partes privadas. Aunque otra cosa también en cuanto al término, la pierna realmente es la parte que va pegada al tobillo. De la rodilla para el aparato reproductor se llama muslo. Entonces, esa es otra cosa también del lenguaje que tenemos que ir corrigiendo con los niños para que sea claro. Bueno, ese es en cuanto a la lámina. Esta lámina la pueden hacer ellos muy fácilmente o la pueden encontrar. Otra cosa que les recomiendo mucho son videos y libros como herramienta de prevención. El libro de Tere y el libro de Seba son unos videos fantásticos que hablan acerca del abuso sexual desde la mirada de un niño, desde la mirada inocente, ¿no? Y lo más importante es que ellos nos enseñan, no sé cómo andemos de tiempo, Perlita, para mostrarles el libro de Tere a los De papás. hecho, ya tenemos un poquito menos. Lo que pasa es que también me gustaría poder que pudieras responder algunas preguntas que están haciendo. Okay. Sí. Perfecto. Entonces, le podemos decir a los papás que les dejamos también los videos o el link para que ellos puedan verlos. Están en YouTube, están muy padres, les enseñan acerca de cuáles son no solamente sus partes privadas y partes públicas, sino también cuáles son esos secretos buenos, cuáles son esos secretos malos, cuáles son esas caricias que tienen una mala intención y cuáles no la tienen. Entonces, está para niños y está para niñas. Y les va a encantar tanto a adultos como a chicos. Está también por aquí otros libros. ¿Qué es esto? Y aquí también amplío un poquito la imagen, que nos enseña a ver situaciones y también a los que les gustan más las cuestiones multimedias, está también este divertido juego de la prevención del abuso sexual, se llama Maratón Eres Valiente. Esta la puedes tener, programar en tu computadora y le plantea a los niños situaciones, es decir, si estás en esta situación, ¿qué tienes que hacer? Entonces los chicos tienen que responder. Entonces a mí me parece fabuloso porque combina tanto la parte creativa, la parte de los juegos, la didáctica, la tecnología, lo que les encanta a los chicos y el cuidado. Entonces, estas sí se las recomiendo bastante, así como el libro de qué digo, qué hago, de 3 a 8 años, está también el de 8 a 11 años. Estas la pueden encontrar en la página también en Facebook que se llama El Armario Abierto. Tiene mucho material didáctico para trabajar la prevención precisamente. Y por último, bueno, también mostrarle imágenes que ilustren abuso sexual a los niños y decirles cuál de esas representan un abuso y cuáles no, ¿no? Para ayudarles a identificar. Y bueno, ya no le corto por aquí tantito y ya les dejo para que podamos darle chance también a los que tienen dudas. Gracias. Ok, gracias Dulce, es muy interesante y muy amplio el tema. Solamente decirle a nuestros oyentes, a los que nos están escuchando y nos están viendo, que próximamente, precisamente la otra semana, vamos a tener un foro donde también va a estar Dulce, van a estar otros psicólogos, van a estar otros invitados, disipando precisamente esas dudas que todavía quedan, ¿no? El qué hacer, cómo actuar, situaciones que pues siempre lo hemos comentado, ¿no? Conforme vamos avanzando en el tema nos van surgiendo y entonces pues queremos disipar todas esas dudas hasta donde sea posible para que ustedes estén al pendiente de esta próxima transmisión.
Sí, ¿Ok? Perla, nada más se me olvidó tantito, les dejé aquí al final se me olvidó pasarlo, también los números de teléfono, perdón, las instituciones en las que los papás pueden denunciar un delito. Tenemos aquí la AMPEA, el CAMBI, el DIF, la PROFADE, y bueno, y ellos en el video lo pueden ir checando también, y te dejo también los números de teléfono por si alguno tiene alguna situación así. Ok, gracias por aquellos que preguntaban a dónde denunciar, pues ahí están los teléfonos. También ya nos dijo la maestra Dulce que nos los va a dejar para que ustedes puedan checarlo Así y es. sepan a dónde acudir. Bueno, quiero leer algunas preguntas que están acá en el, que son muchas, son muchas, pero algunas ya se fueron resolviendo conforme fuiste dando el tema acerca de qué herramientas, qué hacer, a dónde denunciar. Estas pues ya, yo creo que ya se han disipado. Algunos me preguntan acerca de qué edad es la más apropiada para enseñarle a su hijo con discapacidad acerca de un abuso sexual. Mire, ese tema es importante porque aquí estaríamos a hablar de hacernos las preguntas nosotros mismos. ¿En qué momento yo estoy preparado para hablarles de abuso sexual a mis hijos? Porque la edad, no hay edad. Podemos hablarles de abuso sexual a los niños desde pequeñitos, desde que empiezan a hablar. Preferiblemente entre los 3, 4, 5, de los 3 años en adelante, ellos ya nos entienden y nos captan muchísimo más, sobre todo porque sucede que, y es algo que también los chicos de la universidad a veces dicen, es que mi prima, mi sobrina, mi hermana, no sé qué, se toca, se masturba, maestra, se está masturbando, ¿qué está haciendo? Eso está mal, ¿no? Y ahí hacíamos referencia precisamente a un teórico que nos hablaba acerca de la sexualidad, de Sigmund Freud, y él nos habla precisamente que es una etapa totalmente normal. Los niños no lo están haciendo desde un punto morboso o sexual, como nosotros podríamos llegar a hacerlo, sino lo que están haciendo es conocer su cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué sí me quiero detener aquí? Porque muchas veces vemos esa actitud y ¿qué hacemos? Le pegamos al niño, le decimos, eres un cochino, eres un sucio, vete a lavar las manos, y lo que hacemos es que ellos ya no conozcan su cuerpo. Y al no conocer su cuerpo, al no saber que esa área tiene sensaciones, los hacemos vulnerable a que otros, al momento de tocarles y que obviamente les va a causar en algún momento placer, puedan ser sujetos a que se continúe haciendo. Por eso hay casos de abuso sexual de años, y que el niño hasta que llega a una parte madura en la que entiende que eso no está bien, es cuando decide hablar, después de muchos años, pero porque vemos esa parte del tocamiento que tienen los niños a partir de 1, 2, 3 años, como si fuera algo malo. Si vemos una conducta así, lo que tenemos que hacer es decirle, mi amor, esas conductas tienen un lugar privado para hacerse, y es el cuarto, el baño, y no delante de nadie más, de ninguna otra persona. Y no puedes tocarte con las manos sucias, porque vas a causarte enfermedades si lo haces con la mano sucia. Si nosotros no le damos una connotación negativa a este acto, el niño lo va a dejar de hacer en su momento, porque es una etapa de transición nada más por el que pasa, pero muchas veces la coartamos agrediéndolo verbalmente y psicológicamente, y lo que hacemos es darle herramienta al abusador. Ok, gracias, interesante. Como decías, es una etapa, ¿no? Que pasan los niños, pero con la debida enseñanza o la debida explicación, pues el niño va a poder entender, ¿no? Otra pregunta que hacían y acerca precisamente de los niños, decía si un niño abusado puede llegar a formar una familia. O sea, hablando de una discapacidad. Es una pregunta que surge y creo que sí es interesante, ¿no? Si ellos pueden formar una familia, ¿qué puedes decirme? Bueno, esa pregunta me da una sensación, me provoca algo porque es como si nosotros estuviéramos diciendo, ¿será que una persona con discapacidad tiene derecho a respirar? ¿Tú qué podrías decir, Perlita? Pues sí. Pues sí, ¿no? Entonces,
es lo mismo, tiene todo el derecho a casarse, a vivir su sexualidad, a tener el mismo derecho, la misma intimidad que cualquier otro individuo. Que si tal vez de mi cintura para abajo no tengo sensaciones, movimientos, tendríamos que ampliar nuestro panorama de qué es la sexualidad, porque podemos ver que no solamente tiene que ser a nivel interacción física, sino también puede ser a través de forma verbal, auditiva, otros tipos de medios por el cual podemos vivir nuestra sexualidad. Entonces, por supuesto, tiene derecho a casarse, a tener hijos, a formar una familia, y si tuvo una experiencia de abuso sexual, también puede solucionarlo. No es algo que vayamos a quitar, porque como cualquier trauma, tenemos que aprender a vivir con ellos, pero tristemente nadie nos puede ayudar como que a quitarnos esa mala experiencia, pero siempre hay que enseñarles a ser resilientes y a sacar lo bueno de todo lo malo que nos pasa en la vida. Ok, gracias. Creo que ese es el punto, ¿no? El poder tratar después de, o sea, ya que sabemos que se dio el caso, no hacer no dejarlo al ahí se va, ya pasó, ya ni modos, que siga con su vida, sino poder también darle yo diría una restauración a estas personas, ¿no? Para que su terapia. vida continúe, ¿no? Y que puedan crecer y desarrollarse también, aunque lamentablemente tuvo un hecho, pero que eso no delimita que pueda seguir desarrollándose completamente, ¿no? Gracias, Dulce. No sé si haya más preguntas que por ahí hayan notado que las hayamos pasado por alto. Sé que, bueno, algunos decían que si quedan traumados, si hay trauma, pues como tú bien lo decías, claro, sí, hay un trauma. Así es. Pero pues hay que buscar ayuda también con personas que puedan brindarnos. Y también el papá, pues ser muy atento como tú lo comentabas hace rato, ¿no? Si está viendo indicios o foquitos que se están prendiendo, pues ahora sí que a pesar del miedo que pueda haber, del no sé cómo lo voy a solucionar o no sé qué voy a hacer después, pero sí prestarles la atención para poder ayudar a nuestros niños, ¿no? Y se pueden acercar a un maestro, a un docente que les pueda orientar, o a cualquiera de estas instituciones, es de manera gratuita, no necesariamente me va a decir, o sea, va a investigar y obviamente va a hacer preguntas, va a empezar a indagar, y si sospecha de que sí hay un abuso sexual, se va a meter más de lleno, pero si no, te va a decir, te va a orientar. Entonces, también apoyarse de los maestros, de los docentes que puedan hacerlo. Y bueno, no sé si haya más preguntas, Perlita, pero sí me gustaría comentar algo que desde mi sentir, que creo que es muy importante si queremos empezar a quitar todos estos términos peyorativos que tenemos, todas estas cosas que no nos hacen avanzar hacia la inclusión real y social para las personas con discapacidad. Ojalá pudiera estarnos viendo o al momento de compartirlo algún médico, una enfermera, alguien del sector salud. He pensado qué importancia tienen ellos de tocar o conocer acerca de lo que es la discapacidad y sus derechos. ¿Por qué? Porque ellos lo ven siempre, porque he tenido interacción con ellos y siempre entramos como que en un debate de si estamos hablando de personas normales o no normales, ¿no? Y obviamente mi postura siempre es normal igual que tú, o anormal igual que tú. Entonces, yo siempre he encontrado que si los médicos, enfermeras, cualquier parte del sector salud, desde que un niño nace, al momento de entregarle su hijo a su mamá, dijera simplemente las palabras que recibes un hijo varón, recibes una hija hembra, nada más, en lugar de hacer alusión cuando se trata de una discapacidad, decir, lo siento mucho, señora. Tiene un hijo con síndrome de Down, tiene un hijo con esto, ¿no? Desde ahí ya le damos el chip a la mamá de que, chin, me tocó a mí y
voy a vivir, a pasar por diversas circunstancias y desde ahí le meto el chip a ella y a la familia de que el recibir a un hijo con discapacidad es algo malo, que se me va a acabar el mundo, etcétera. Como todo, va a tener muchísimo más retos, más implicaciones, pero lejos de ser eso un problema, debería de ser una bendición, ¿no? Otra cosa es eliminar la palabra angelitos, esa parte se me había olvidado. Muchas veces decimos es que son nuestros angelitos. Los niños con discapacidad, síndrome de Down, por ejemplo, que es con los que más he trabajado, no son angelitos, ninguno de ellos, pegan, te muerden, te escupen, te dicen groserías, tienen su carácter como el de cualquier otro, que lo heredan de su papá, no son ángeles, y si nosotros los vemos como ángeles, como seres que no se pueden tocar, entonces desde ahí también le damos herramientas a un pedófilo, a un depredador, para que abuse de ellos, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Otra cosa del sector salud que yo veo que nos podría ayudar a también ir avanzando, gracias a Dios aquí en México, aunque en el Distrito Federal sí, todavía no está legalizado el aborto, pero ¿qué pasa cuando le das la noticia a una mamá de que su hijo, que todavía lo lleva en el vientre materno, tiene síndrome de Down, tiene alguna discapacidad? Decimos igual lo mismo, lo siento, desea interrumpirlo? Entonces, desde ahí también les damos una connotación a la sociedad de que lo que traigo en el vientre es un producto anómalo, algo malo, algo deficiente, algo que no sirve, ¿no? Entonces, si ellos cambiaran esa forma en cómo se refieren a los chicos con discapacidad, nos podrían ayudar muchísimo a eliminar mucha ignorancia y a brindarle mucha información también a los padres. Gracias, Bella. Gracias, es importante, ¿no? El poder reconocer que si tienes ciertas dificultades, el cuidado no es distinto, pero siempre recalcando que es un ser humano, ¿no? Es una persona, es valiosa y es importante. Solamente cerrar este segmento con dos preguntas, que son las últimas que haremos. Si existe algún artículo que específicamente proteja a niños con discapacidad, es la pregunta. Y la otra, perdón, nada más te comento la otra y ya. Y la última es, ¿cuáles son los tips? ¿Qué tips le podrías decir a los padres de cómo deben de reaccionar ante un caso de abuso sexual que haya ocurrido con su hijo? Ok, bueno, sí hay un artículo que protege a los niños con discapacidad, del artículo 41 de la Ley General de la Educación, además del artículo 3 también, el constitucional. Ambos protegen, pero muchísimo más el 41 de manera específica a las personas con discapacidad. Y en cuanto a cómo deben de tomar estas situaciones que pueden llegar a presentar, siempre hay que guardar la cordura. Yo sé que si un día veo a mi hijo, a mi hija que llega con un sangrado, obviamente va a ser inevitable que yo pueda sentir ganas o deseo de matar a alguien o de quien lo hizo. Siempre hay que tranquilizarnos en la medida que se pueda y recordar que ellos solo nos tienen a nosotros y que nadie más los va a amar como los amamos nosotros. Entonces, si nosotros cometemos un delito contra la otra persona, ya desde ahí los estamos perdiendo, incluso antes de que aclaremos si hubo o no hubo un abuso sexual. Entonces, yo les diría que primero lo traten de tomar lo más tranquilo, lo más serenos, que se informen, que revisen y vuelvo a reiterar, el protocolo es bien claro, bien preciso, bien puntuado, bien en los procedimientos. Como ya te decía, no me puedo detener mucho en el protocolo y en el procedimiento porque es demasiado. Tendríamos que hablar 5 horas del protocolo y quedarnos sentados y revisar paso a paso. Por eso mejor les doy el documento. Pero uno de esos tips siempre va a ser como en toda emergencia, incluso ante una caída, una cortada, cualquier cosa que nos suceda, siempre se nos dice guardar la calma. Entonces, lo primero, y pensar en que nosotros somos el ser más importante para ese individuo y no podemos dejarlo solos. Pues muchísimas gracias, maestra Dulce, por las respuestas y este tema bastante interesante y sobre todo creo que ampliaste nuestro conocimiento y también al de las personas que nos ven.
Solamente comentarles a las personas que va a haber en el transcurso de la semana, ¿verdad? ¿Es así? Tips, Sí. los tips dependiendo a la discapacidad de cada niño. Van a haber algunos tips que les van a poder ayudar. Hablábamos acerca de darles ya específicamente, porque sé que, como decía la maestra, son condiciones totalmente distintas y pues queremos poderles dar herramientas junto con la maestra Dulce a ustedes para que puedan echar mano de ella y de esta manera poder ayudar a sus niños. Así es. ¿Algo más que quieras decir? No, agradecerte a ti, Perla. La verdad es que el hecho de que me hayas invitado es darle voz a los niños con discapacidad, que siempre, ante cualquier cosa que suceda, son los últimos a quienes volteamos a ver. Entonces, el agradecimiento es infinito. No por mí, no por segundas, terceras personas, sino por que son las voces de nuestros niños que no se voltean a ver. Y creo que debería de ser un tema que debería de ser muy frecuente, sobre todo si estamos ya hablando de inclusión en las escuelas, ¿no? Exactamente, necesitamos poner más atención a este sector, que son los niños con discapacidad. Pues quiero agradecerles el tiempo que nos han brindado en esta ocasión hablando del tema de abuso sexual en los niños con discapacidad. Agradecer a la maestra Dulce por el tiempo que nos permitió y brindarnos de sus conocimientos. Y quiero invitarte para el próximo segmento que va a ser este lunes. A veces queremos conocer un poco más a nuestros niños y una de las maneras es conociendo lo que ellos dibujan. No te pierdas nuestro próximo segmento que se llamará Grafología Infantil, conduciendo a nuestros niños a través del dibujo. Gracias por tu atención. Si tienes dudas, escríbenos, mándanos un mensajito y creo que con gusto la maestra Dulce va a poder responder. Sí, porque lo que deseamos es poder brindarte todas las herramientas que te puedan ayudar a ti como papá, como maestro, como familiar, si tienes un niño con discapacidad. Nos estamos viendo, que estén muy bien, échenle ganas y nos vemos a la próxima. Excelente tarde. Adiós. Adiós.